y le puse como título Los cristianos y las pequeñas zorras. Ese es el tema. Puede usted ponerle los cristianos y las pequeñas faltas, los cristianos y los pequeños pecados. Somos cristianos o cristianas e hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal? Levante su mano aquel o aquella que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, confesándolo con su boca y haciéndolo público. Levante su mano si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Una, muy bien. ¿Alguien más que quiera que no ha recibido a Cristo? No le dé pena, no le vamos a hacer nada malo. A ver, aquí con mi hermana Raquel yo veo que el que está ahí en medio, ese muchacho ya recibió a Cristo en su corazón. Pues gloria al Señor, felicidades. Como no lo había visto, pues dije a lo mejor no ok, al final voy a hacer un llamado. ¿Por qué? Porque estoy mencionando que somos cristianos o cristianas e hijos e hijas de Dios. Y para ser hijo e hija de Dios y poder orar al Padre diciéndole: Padre, escúchame y respóndeme porque yo soy tu hijo. Para que puedan ser y dirigirse a Dios como Padre, la Biblia dice que primero tienes que recibir el poder de ser llamado hijo de Dios. Y para recibir el poder de ser llamado hijo de Dios, tú te tienes que arrepentir de tus pecados y tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor y aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso es que estoy preguntando si hay aquí alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, porque a lo mejor esos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal creen que son hijos de Dios. Pero no, la Biblia, bíblicamente, para ser hijo de Dios, uno tiene que arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Una vez que ya lo hagas, tú ya puedes decir con toda claridad y apoyándote en las Escrituras que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aceptaste a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Si alguien no lo ha hecho, al final voy a hacer un llamado para que aquellos que no lo han hecho lo hagan hoy y reciban hoy el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, somos cristianos o cristianas e hijos e hijas de Dios, llamados para ser perfectos, como nuestro Dios es perfecto, pero no somos perfectos. ¿O hay alguien que sea perfecto aquí? Que levante su mano. No somos perfectos, somos perfeccionables. O de acuerdo al sinónimo de esta palabra, es que podemos ser mejorables o podemos mejorar. No somos perfectos, pero podemos mejorar. Y ese es el objetivo para lo cual Dios nos da su palabra, para perfeccionarnos o mejorarnos. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos 16 y 17, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era su discípulo, y le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, en estos mismos versos nos lo dice de tal manera o forma que podamos entender que la Biblia nos fue dada para mostrarnos en qué estamos mal y nos corrijamos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal
en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a sus hijos, a su pueblo, para que haga toda buena obra. En otras palabras, cristianos y cristianas, Dios nos dio una Biblia. Dios nos dio su palabra para mostrarnos en lo que estamos mal y lo corrijamos. Nos la dio para perfeccionarnos o mejorarnos, para mostrarnos cómo debemos de vivir o cómo debemos de ser y hacer las cosas. Cabe señalar que desde el momento en que nos convertimos a Cristo, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, versículo que la mayoría se debe de saber, ¿sí o no? Segunda de Corintios 5, 17, ya se los pusieron en la pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo a veces lo parafraseo y se los digo, de modo que si alguno se convierte a Cristo o es cristiano, nueva criatura es. Las cosas que hizo antes viejas o lo que hizo mal anteriormente ya pasó y ahora todas tienen que ser hechas nuevas. Tienes que vivir diferente a como vivías antes. Tienes que hacer las cosas diferente a como las hacías antes. Tienes que hablar diferente a como hablabas antes. Tienes que tratar a las personas diferente a como las tratabas antes. Tienes que tratar bien a la gente. Tienes que ser honesto. Tienes que ser fiel a la esposa. Tienes que ser humilde. Tienes que ser obediente al Señor en todo. Eso es ser cristiano. Así que entonces el ser cristianos y cristianas implica que cada que escuchemos la palabra de Dios, si no somos perfectos, deberemos de corregirnos en aquello que Dios nos muestra por medio de su palabra que estamos mal. ¿Cuántas veces escuchamos predicaciones y hasta entre nosotros allá en el asiento nos damos el codazo, hey, eso es para ti, y el otro, y tienes a alguien a la derecha y le dice, no, eso también es para ti, ¿sí? Y recibimos esa palabra en donde Dios nos mostró que estamos mal y seguimos igual, no corregimos. Eso ha llevado a muchos matrimonios a decir y a pelearse en casa, a decir, ¿para qué vamos? Si tú no cambias. El domingo Dios nos habló de esto y tú no corriges. Le dice la esposa al esposo y el esposo a la esposa, y tú también escuchaste que la mujer sabia edifica su casa y la necia con su mano la destruye, y sigues de terca y necia, no me obedeces y hasta me quieres pegar, pero ya me sé la señal. ¿Sí saben qué dije? Auxilio, me maltratan. Ya algunos quieren levantar su mano, pero no. Y a veces por eso escuchamos una y otra vez la palabra y seguimos igual. ¿Qué va a pasar con esos que escuchan y siguen mal? Pues les va a venir el mal, les va a venir la maldición, les va a venir las maldiciones escritas aún en la Biblia. Escuchaba a un joven hace un tiempo que decía, si a uno Dios le muestra por medio de su palabra que está mal en algo y no se corrige, y si después le vuelve a hablar y le muestra otra cosa en la que está mal y no se corrige, y después le vuelve a hablar y no se corrige, y si Dios le muestra a uno otra cosa en la que uno se debe de corregir y no se corrige uno, entonces ni quejarse, ya que el mal no le llega a uno, o el mal que está viviendo uno no llega por casualidad. El mal que le llega a uno no es por casualidad, ni porque te estén echando la sal, ni porque te estén haciendo trabajos de brujería, es porque no corregimos cuando Dios nos habló.
Repito, el mal no llega por casualidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 2. Ya se lo deben de saber, lo menciono constantemente. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. De acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. Si alguien te maldice y te echa un montón de maldiciones: maldito, te voy a matar, maldito, te voy a robar, maldito, vas a perder a tu familia, maldito. ¿Saben quién me ha dicho eso? El diablo, cuando estoy liberando a la gente poseída. El diablo me habla y me dice: te voy a matar a tus hijas hoy. No me puede hacer nada, porque dice Lucas 10:19: os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Nada nos puede hacer. Ese es para mí, también es para usted. No le puede hacer nada a usted el diablo ni nadie si usted se somete al Espíritu Santo, si usted anda en obediencia. Por eso a veces cuando el diablo está: los voy a matar y voy a hacer esto y no voy a salir, decimos: nosotros en esta hora decidimos someternos a Dios, resistir al diablo, y la Biblia dice: y este huirá. ¿Y saben qué? En ese momento queda liberada la persona. Cuando le hemos dicho: nosotros hemos decidido someternos a Dios y resistir al diablo, y este tiene que ir, terminamos de decir eso y la persona ha quedado liberada. Ningún mal puede llegar a tu vida, porque la misma Biblia dice: ¿quién te podrá hacer mal si tú sigues haciendo el bien? Nadie. Y si eres hijo o hija de Dios, tienes promesas. Pero si te habla Dios y te habla una vez y otra vez y otra vez y no te corriges, no le dejas a otra, papá Dios, que te llegue el castigo, la disciplina, o que te llegue el mal, para ver si así entiendes que te tienes que corregir. Proverbios 26 verso 2, repito: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. No llega, no te llega la maldición. Pero si andas mal, te llega, porque te llega tarde o temprano. Por eso Jesucristo dijo: lo que tú hables en secreto va a ser publicado, va a salir públicamente. Lo que tú pecados que estés realizando en oculto van a salir a la luz en cualquier momento. El mal no llega sin motivo. El mal llega si andamos mal y no corregimos. En otras palabras, el mal puede llegar en cualquier momento a la vida o familia de aquellos que no se corrigen o corrigieron cuando Dios les mostró algo en lo que estaban mal. Esto me recuerda a un hombre cristiano al cual se le dijo que no fumara, y me tocó a mí. Es de otra congregación, yo le prediqué a esas personas para la gloria del Señor, y yo lo encontraba y le decía: no fume, no está bien, recuerde que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y se lo decía en amor, no se lo decía por condenarlo, se lo decía con respeto, porque era una persona mayor que yo en ese entonces. Se iba, y por atrás en la calle donde vive, a una cuadra por ahí en la calle, atrás de su casa, se iba a echar su cigarro. Y a veces yo lo encontraba y: hola, buenos días, hermano, buenas tardes. Ay, hermano, ¿qué pasó? No fume, hermano, no fume. No me hizo caso, no hizo caso. Este hombre consideró que el fumar era una pequeña zorrita, era una pequeña falta. Y al poco tiempo murió de enfisema pulmonar. Esto me recuerda también a otro hombre al cual se le dijo que ya no tomara, y era hijo de este hombre, y también conocían la palabra. Se le dijo que no tomara, no quiso, lo llevaron a un centro de rehabilitación, se brincó la barda, se cayó, se rompió la pierna y tuvieron que pagar más de 30,000 pesos por una placa que le pusieron. Pero como era diabético, se infectó la pierna, le subió la infección y se murió rapidito.
El mal llega por casualidad. El mal llega si Dios te está hablando que no te embriagues y sigues de embriago, perdón. Si Dios te dice que no te emborraches y sigues emborrachándote. Si Dios te dice que no fumes, sigues fumando. Si Dios te dice que no sigas con la pornografía y sigues viendo pornografía. Si Dios te dice que no sigas robando y sigues robando, ¿qué te espera? Eso a veces la gente no se corrige porque considera que son faltas muy pequeñas y no hacen caso. Por eso es que les viene el mal, porque no hacen caso, no se corrigen cuando Dios les habla. Este papá del que di testimonio y este hijo, les pareció que el tomar o el fumar eran pequeñas faltas. Y hay quienes roban y consideran eso como una pequeña falta. Hay quienes dicen mentiras y lo consideran como una pequeña falta. Hay quienes dicen chismes y lo consideran como una pequeña falta. Hasta algunos podrían decir, ay, qué rico es el chisme. Pero si supieras el daño que genera el chisme y cuánto mal hace. Pero hay quien las considera todo eso como pequeñas faltas. Y hoy, creo yo, Dios nos pone como ejemplo a pequeños animalitos que son muy pequeños, pero que pueden causar mucho daño si no se les elimina de inmediato. Y a esos pequeños animalitos Dios nos los pone como ejemplo para que nos corrijamos en aquellas cosas que a nosotros nos parecen pequeñas faltas o defectos, pero han estado causando molestia o discusiones o pleitos en el trabajo, en el matrimonio, en la familia o en la congregación. Si yo le preguntara a hijos o hijas, ¿en qué cosas tu papá o tu mamá no se han corregido? ¿Y saben qué? Nos sacaría una listita. Nos sacaría una listita que dice, ¿qué es esto? Si tu hija está mirando que no te corriges en esto, ¿qué esperas que haga tu hija después? Porque para ayudar a los hijos a corregirse, primero uno se tiene que corregir. Corrígete tú y después corriges a tus hijos. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hijo a corregirse y sacarle la pequeña paja. Los hijos nos pueden dar una lista de cosas en las que Dios nos ha hablado a nosotros como padres y no las hemos corregido. Los hijos pueden darle una lista a las mamás de cosas que deben corregir y no se han corregido. Hay hijos aquí, sí hay hijos, hay jóvenes y jovencitas. ¿Verdad que ustedes nos conocen bien nuestros defectotes o no? No tengan miedo, están aquí en la iglesia. Si se sienten que les va a pegar su papá y su mamá por haber movido la cabeza así, no tengan miedo, Dios las defiende. Mejor ya no las comprometo, voy a seguir acá en mi tema. Dice el libro de Cantares en el capítulo 2, versículo 15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cabe señalar que este libro de Cantares, en donde estoy tomando este versículo de la Biblia, este libro de Cantares está considerado como un poema oriental y habla del amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Y debido a algunas expresiones muy sensuales que hay en este libro, se recomienda que este libro se debe de discernir espiritualmente y no carnalmente. Y nos habla de, como ya lo vimos en el verso 15, de unos pequeños animalitos llamados zorras que echan a perder las viñas, por lo cual dice, hay que cazarlas para que no echen a perder las viñas. En la Biblia Dios habla hoy, no dice cazadnos las zorras, nos lo dice de otra forma para que podamos entender lo que debemos hacer para que esas pequeñas zorras o fallas que tenemos las corrijamos.
y no echen a perder nuestro matrimonio o familia o trabajo o iglesia. Dice, atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Dice, atrapen las zorras. Y las zorras mencionadas en este verso son pequeños animalitos muy astutos que casi no atacan de día, sino de noche, y son muy difíciles de atrapar. Esas pequeñas zorras mencionadas en la palabra de Dios pueden representar aquellas áreas de nuestra vida que nos ha sido difícil atrapar o corregir y que no hemos sometido a Dios. Áreas que creemos tener bajo control y no es así. Son aquellas cosas que no hemos reconocido como faltas y corregido a pesar de que Dios nos ha hablado por medio de su palabra una y otra y otra y otra y otra vez, y seguimos igual. Motivo por el cual, como les dije hace un rato, algunos llegan a decir, ¿ya para qué vamos si no cambias? Le dice la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Igual tú tampoco cambias. Y llegan a la conclusión, bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice hoy el pastor. Pero los hijos dicen, ¿por qué vamos al templo si mi papá y mi mamá no cambian? Y las familias se van a la basura, a la ruina, porque no hay cambios en papá y mamá a los cuales Dios les ha estado hablando que se corrijan, porque es difícil reconocer esos pecados, es difícil atrapar esas zorras pequeñas que son los pequeños defectos que tenemos cada uno. A lo mejor en primer lugar, voy a poner a lo mejor 7 veces, así muy rápido, a lo mejor en primer lugar, esas pequeñas fallas son que no hemos corregido nuestro vocabulario. Seguimos diciendo groserías, seguimos diciendo mentiras, mentiritas que es que blancas, seguimos diciendo chismecitos que es que blancos o que es que para orar, seguimos murmurando diciendo al fin que no tiene nada de malo. No estamos adulterando, no estamos fornicando, no estamos robando. Esas podrían ser las pequeñas fallas que son difíciles de reconocer y de atrapar y echarlas de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en la Biblia, traducción Palabra de Dios para Todos, dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. ¿Cuántas veces hemos dado temas relacionados? Pues al principio ya no hemos dado el tema. ¿Qué es el chisme? ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es la difamación? Y lo vimos bíblicamente que el que habla chisme y el que difama o el que murmura acarrea maldición para sí mismo. Le va a llegar porque está hablando algo que aunque sea verdad, pero lo está haciendo con el fin de perjudicar a la persona. Eso es chisme. Murmuración, hablar entre dientes quejándose de que no le parece lo que está haciendo otro. Difamación, decir cosas que no son ciertas y hacerlas ver como verdad. Hemos hablado de eso y todo eso trae maldición. Por eso es que una de las cosas que debe de cambiar el cristiano cuando se convierte es su vocabulario, dejar las malas palabras, porque si no las deja le van a traer muchos males por chismoso, por murmurador, por difamador y por decir groserías. Me quedé sorprendido de que a esta persona que atendimos, que tiene un montón de conocimiento, no tuvo el respeto como para abstenerse de ello y decir unas palabrotas acá en el salón, que de pronto cayó en el piso revolcándose y queriendo abrir para salirse por una lámina. Es impresionante.
que siendo cristianos todavía escucha a quienes dicen groserías. Digo, yo no sé si yo estoy bien o estoy mal. ¿Qué les estoy enseñando mal? Papá y mamá no deben decir groserías. Los hijos no deben decir groserías, porque escrito está que de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas, sino las que sean necesarias para edificación de los oyentes, para que les sea de bendición a los que están escuchando. Pero si tú empiezas a decir cosas que van a perjudicar a los que están a tu alrededor y demás, te estás acarreando males. Ese es en primer lugar. Esas pequeñas fallas son las que no hemos corregido. Y hablamos del vocabulario. ¿Cómo está usted en su vocabulario cuando se enoja? O hasta sin enojarse se le salen. Ay, que se me chispoteó. Se te chispoteó porque ahí está. A veces estoy hablando con personas que según conocen la palabra y se les salen majaderías, y pues le hablo, oiga, yo le digo una cosa, desde ahorita le digo que va a tener que arrepentirse, porque yo lo estoy escuchando que dice unas palabrotas que no debe de decir. Usted conoce la palabra y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El chisme, la murmuración, las groserías revelan la maldad oculta en lo más profundo de tu corazón. Están tan ocultas que es difícil que las descubras y las agarres, como a las pequeñas zorras. Están tan ocultas que es difícil que tú reconozcas que es pecado y que has pecado delante de Dios, porque están bien ocultas en lo más profundo de tu corazón. Así se los he dicho, y eso se los digo también a ustedes, como Dios me lo está diciendo a mí, porque esta palabra a mí me purifica, esta palabra a mí me compromete a mejorar y corregir detalles en mi vida, en mi servicio, en la atención a ustedes. A lo mejor, en segundo lugar, esas que pequeñas fallas podrían ser la falta de entusiasmo para hacer o realizar las cosas en el hogar o en la congregación o en cualquier lugar. A lo mejor hacemos las cosas enojados o de mal modo o renegando, y esas podrían ser las pequeñas fallas, las cuales son difíciles de atrapar como las zorras pequeñas. Pero las tenemos que atrapar y echar de nuestra forma de hacer las cosas. Mamá, papá, hijos, ¿cómo debemos de hacer los quehaceres? ¿Cómo debemos de hacer los quehaceres en casa? ¿Cómo debemos de hacer el trabajo en la empresa que me contrató? ¿Cómo debo de hacer las cosas aquí en la iglesia? ¿Quejándome? ¿Enojado, molesto porque no hay más que me ayude? No, hermanos. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con alegría y con gozo, porque lo estamos haciendo como para Dios y lo hacemos para agradar a Dios. Dice la carta a los cristianos de Colosas en el capítulo 3, versos 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros, ahora que somos cristianos, que fuimos liberados del poder del diablo, fuimos liberados del poder del pecado y del diablo y de toda maldición, para servir a Dios, para ser siervos de Dios. Y servir a Dios significa que en el trabajo donde estás, tú tienes que hacerlo como si estuvieras sirviendo a Dios. En el hogar, tú tienes que hacer los quehaceres como si estuvieras sirviendo a Dios. En la iglesia, tú tienes que hacer todo porque estás sirviendo a Dios, sin caras y de buen modo. Y por la fe, porque por la fe es como vamos a hacer las cosas para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que hagamos lo debemos hacer como para Dios, porque de Él recibiremos ¿qué? La recompensa. ¿Cómo haces tus quehaceres? Yo les digo,
yo estoy más viejo y demás, pero voy mirando cuando estoy en casa o quiero hacer algo pesado, lo que sea. Yo no lo hago pensando en ay, ¿por qué nadie me viene a ayudar? Ay, ¿por qué esto? No, yo pienso en cómo le voy a hacer para hacer eso que me pesa mucho, no puedo moverlo. Yo lo muevo, pero no lo hago pensando, ay, nadie viene y vengan, ayúdenme, que no se dan cuenta que ya estoy ruco. Pues no. Yo me pongo a hacer las cosas y tranquilo. Digo, gracias Dios, gracias por la bendición que me das de poder moverme todavía y de estar sano para la gloria tuya. Entonces, hermanos, esas pequeñas zorras pueden ser, o pequeñas fallas pueden ser, ¿cómo haces tus quehaceres? ¿Con qué actitud? ¿Con qué entusiasmo? Las tareas, los chavos, las jovencitas, cuando mamá les manda a hacer, a ver, hijas, te me vas a las tortillas y te me viene rapidito. Y de buen modo y sin carne. No, pero ¿saben cómo le hacen? ¿Por qué yo? Que vaya él. ¿Qué? ¿Sí le hacen así las chicas? ¿A poco no? Ya me están haciendo, sí, pastor. ¿Y cómo hacen el que hacen las mamás? Ay, escucha, llame su, salte para allá. La próxima vez tú me vas a atrapar un mes para que se te quite. Estás castigada por haber pisado ahí donde yo limpié. No sé cómo hagan sus quehaceres las mamás. Ni le pregunto a los chicos porque ya los estoy comprometiendo y van a tener problemas llegando a casa. Las tareas, chicas, cómo tienen que hacer las tareas y cómo tienen que obedecer, con gusto y de buen modo. Amén. A lo mejor en tercer lugar, esas podrían ser las pequeñas fallas, el no saber escuchar. Ahí está, un asunto que a veces a mí me ha pasado, digo, ay, qué vergüenza, que está hablando Miguel o está hablando mi esposo y todos están diciendo esto, y yo les digo, no, espérate, no, espera, escúchanos. Ah, bueno, les escucho. Híjole, qué pena, de veras, si me ha dado pena, digo, ay, mejor y yo tengo que seguir corrigiéndome, tengo que seguir santificándome. La Biblia dice que el que es santo se santifique más cada día. No somos perfectos, Dios nos llamó a ser perfectos, pero no somos perfectos, somos perfectibles, que quiere decir que podemos mejorar, podemos corregirnos. Y Dios es lo que quiere, ¿para qué? Para evitar que nos vengan los males. Repito, a lo mejor en tercer lugar, esas podrían ser las pequeñas fallas, el no saber escuchar. La esposa al esposo. El esposo está hablando y la esposa le interrumpe y no le deja terminar. El esposo a la esposa está hablando y el esposo, no, tú no sabes, cállate. Las cosas son así. Los hijos a los padres. Los hijos a veces dicen que están escuchando y no están escuchando, porque se van y su mamá les dijo, ¿qué te dije? Pues ¿qué me dijiste? ¿Que fuera a hacer esto? No, yo te dije otra. No le estaba escuchando, le estaba dando el avión. Los hijos tienen que aprender a escuchar a los padres y los padres a los hijos. Esas son las pequeñas fallas que hay en el matrimonio, en la familia. Los hijos no escuchan con atención a papá y a mamá y con respeto. El esposo no escucha a la esposa con atención y respeto. La esposa no escucha al esposo con atención y respeto. Esas son las pequeñas fallas. El no saber escucharnos unos a otros en la familia, el no saber escucharnos en la congregación o el no saber escuchar a la gente en el trabajo. Nos puede parecer una pequeña falla, pero es una acción necia, y las acciones necias generan problemas en el hogar, en la congregación, en el trabajo. Así que hay que atrapar esas pequeñas fallas de no saber escuchar, y a partir de hoy, antes de responder, hay que escuchar a la esposa, al esposo, a los hijos y los hijos a los padres, y hay que escuchar al hermano o hermana en la congre. Y en el trabajo, antes de responder al jefe o compañero de trabajo, hay que escucharlos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 13: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio.
En la Biblia, traducción Dios habla hoy, el mismo verso dice: es una necedad y una vergüenza responder antes de oír. Y yo me he avergonzado. Si es darte vergüenza, grave que no les dé vergüenza a los sinvergüenzas y sigan actuando igual, ¿no? Y sigan sin escuchar a los demás cuando están hablando. Aquí dice: es una necedad y una vergüenza responder antes de oír. Así es que hay que atrapar esa pequeña zorra, esa pequeña falta. Hay que reconocer que a veces no oímos y hablamos antes de escuchar y cometemos y actuamos neciamente. ¿Y qué hacen los necios? Destruyen su casa, destruyen su familia, pueden destruir su iglesia, pueden destruir o llevar a la ruina una empresa por no saber escuchar. A lo mejor, en cuarto lugar, en no leer la Biblia diario y ponerla en práctica podría ser para algunos una falta pequeñita o difícil de reconocer o de atrapar. Pero el descuido de la lectura y de poner en práctica lo que dice la Biblia podría servir para que la familia sea destruida y la congregación, y no lo debemos de permitir. Así que hay que atrapar esa pequeña falta y echarla de nuestra vida, y hay que leer y poner en práctica diario la Biblia. Los hermanos constantemente están anunciando: vamos en tal cita bíblica. En este año yo estoy leyendo la Biblia de otra manera y vamos en Segunda de Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 11, 12, los pastores. Ahí la llevamos. No. ¿Cómo van ustedes en su lectura de la Biblia? Algunos ni siquiera la están leyendo en el orden, algunos ni siquiera la agarran en la semana, nomás la agarran el domingo. Esas son las pequeñas cosas, son las cosas que te parecen pequeñas, faltas, pero traen grande mal. Porque si tú no lees la Biblia diario y la pones en práctica, no va a haber bendición en tu vida, te va a llegar el mal en cualquier momento, porque Dios lo dice, no yo te lo digo, es Dios. Josué en el capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. Y si no la lees y la pones en práctica, ¿qué te va a venir? Pues el mal. Ahí léalo en Deuteronomio 28. Ahí habla del bien que viene sobre los que leen y oyen y ponen en práctica, y también ahí habla del mal que viene sobre los que leen, oyen y no obedecen. Así que todos debemos estar leyendo y sobre todo poniendo en práctica la Biblia. Esto no es una religión. Tú vienes aquí para recibir la capacitación que necesitas y tener las virtudes y la fe que necesitas para ser mejor en cualquier cosa allá afuera. ¿Qué es lo que nos lleva a dejar de robar en un trabajo? La fe. El haberme convertido a Cristo me llevó a dejar de robar. El haberme convertido a Cristo me llevó a mí por la fe a dejar de decir groserías o andar engañando a mi esposa o andar de tranza. Para eso nos fue dada. Tenemos que leer la Biblia diario y ponerla en práctica. Ya les recuerdo, ya se los he dicho varias veces, una vez más, no les va a hacer daño, que cuando me convierto a Cristo, agarraba mi Biblia. Yo me iba en combi, no tenemos carro ni nada, ¿no? Me iba en combi, me iba en el carro leyendo mi Biblia. Hoy se les puede hacer más fácil leyendo la Biblia en el celular, órale pues, no hay problema, pero vete leyendo la Biblia. Yo aprovechaba el tiempo leyendo la Biblia en el camino y regresaba y aprovechaba el tiempo leyendo la Biblia en el camino. ¿Para qué? Me servía para no estar mirando a las señoras que llevaban su falda hasta arribita de la rodilla y se subían un montón así con minifalda. ¿Todavía pasa eso? ¿O ya fue en aquellos tiempos? Ahora ya no usan minifalda. A lo mejor yo nada más andaba yo de perverso, ¿verdad? Yo me iba así y regresaba leyendo la Biblia.
Esas pequeñas faltas te pueden costar la salvación de tu alma y la salvación de tu familia. Sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, no, pero sí el Señor dice: no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A lo mejor, en quinto lugar, el descuido de la oración. Para algunos podría ser una falta pequeña, pero esas pequeñas faltas son difíciles de reconocer o atrapar y pueden ser utilizadas por el mismo diablo para destruir tu vida, tu familia, tu iglesia. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo dijo: orad para que no entréis en tentación. Y es porque el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Orar en todo tiempo, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es por eso que la Biblia repite una y otra vez: oren, oren, clamen. Porque no es una pequeña falta. El que descuida la oración, la iglesia que descuida la oración, va para abajo. El matrimonio que descuida la oración va a la ruina. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer caer en pecado al esposo o a la esposa. Y una vez que cae uno en pecado, algo, viene la ruina. El diablo se mete y quiere destruir. Por eso es muy importante que tengamos que orar para no caer en tentación. Yo por ahí les mando un mensajito a los que no pueden venir los viernes o los miércoles. Pónganse a orar por lo menos unos 30, 40 minutos, métanse en su recámara y pónganse a orar por las necesidades de la iglesia. Oren por protección para las familias, oren por la salvación de su familia, oren por sus vecinos, oren por protección para sus hijos, para su esposo, para su esposa. Estén orando siempre, porque el diablo diario trabaja. Ese no se queda sin hacer nada. Ese está mirando cómo hacer caer a cada uno de nosotros. Eso no descansa. Tú dejas de orar un día y ese lo aprovecha. Ahorita es el momento. Entonces, esas pequeñas fallas es a lo mejor dejar de orar. Triste mirar. Antes se llenaba el templo aquí en la oración en viernes y nomás tenemos una reunión ahorita. Y por eso, para que no se sientan atacados, les mando el mensaje: los que puedan, vénganse. Los que no puedan porque tienen asuntos de fuerza mayor, quédense en casa y después que tenga un tiempo libre, pónganse a orar. Pero antes teníamos tiempo libre y se llenaba. ¿Que ya cambiaron los horarios en el trabajo? No lo sé. Pero sí les quiero animar que se vengan los viernes a la oración. Tómese una hora, no le va a pasar nada, véngase. Confiamos en que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y confiamos en que Dios es fiel a su palabra. Dice Él en su palabra: busquen primero mi reino y mi justicia, y todas estas cosas que necesitan les va a ser dada como añadidura. Así es que aquí los esperamos a la oración. No descuide sus tiempos de oración. Si de verdad no puede venir por causas de fuerza mayor, quédese en casa, pero póngase a orar diario un tiempo. Amén. A lo mejor en quinto lugar, el descuido de la oración. A lo mejor en sexto lugar, las pequeñas zorras o faltas y difíciles de atrapar o reconocer son la falta de respeto hacia la familia de la esposa, o la falta de respeto de parte de la esposa hacia la familia del esposo, o la falta de respeto de los hijos a los padres o de los padres a los hijos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 12 en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. O en otras palabras dice: respeten si quieren ser respetados. Esto es lo que nos enseña toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos enseña que debemos de respetar. Respetar, respeto. ¿Quieres respeto? Respeta. Siembra respeto, cosecha respeto. Así que las pequeñas faltas o zorras en este punto, y son difíciles de atrapar, son difíciles de reconocer, son las faltas de respeto hacia la familia del uno y del otro, y las debemos de reconocer como pecado y pedir perdón a Dios y a los prójimos, y no lo volvemos a hacer. Siempre les he recomendado en la consejería matrimonial: nunca hables mal de la familia de tu esposa. Nunca hables mal de la familia de tu esposo, nunca.
Eso es respeto. ¿Por qué? Porque hablar de la familia de la esposa es estar lastimando a tu esposa ahí. Hablar de la familia de tu esposo es estar lastimando ahí a tu esposo. Estás atacando con todo. Y es una falta de respeto. Porque el papá de tu esposo o la mamá son los que criaron y trajeron al mundo a tu marido. La mamá y el papá de tu esposa son los que la criaron y la trajeron al mundo. Y es tuya y es tuyo. Entonces tienes que respetar a su familia. A lo mejor, en séptimo lugar, las pequeñas faltas o zorras son el aseo o el arreglo personal. El ser flojos o flojas. El eruptar a la hora de la comida. O el hacer bromas a costillas de la esposa o esposo o hijos. En este último punto, el reconocer que estas faltas pequeñas son pecado es como agarrar las zorras que destruyen los viñedos y eliminarlas de mi vida, pidiendo perdón a Dios y corrigiéndonos. A muchos se nos hace fácil hacer bromas de la esposa. Mi esposa también me da vergüenza, ella ha tenido que ir corrigiendo como ha pasado el tiempo. Yo hacía alguna broma de ella, pero sin querer ofenderla, pero ella no le parecía y me decía, no, pues qué bien, ¿no? Haciendo bromas a mis costillas. Híjole, pues yo me avergonzaba, yo no pensé que la estaba yo lastimando. Pues yo le dije, ¿sabes qué? Perdóname y corrijo. Hay veces hay esposos que se les hace fácil hacer bromas de la esposa a costillas de su apariencia y cosas, o a costillas de algún familiar o algo. Qué bonito, ¿no? ¿Sabes cuánto daño estás causando al corazón de esa persona? Mucho daño. Pero son pequeñas fallas, son pequeñas zorras. Son difíciles de pescar o de reconocer. El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dejemos de hacer bromitas a costillas de los familiares o del esposo o del esposo. Dejemos de hacer bromitas a costillas de papá y mamá. Dejemos de hacer bromitas a costillas del anciano. Dejemos de hacer bromitas a costilla de alguien que tiene un defecto. Eso es diabólico. Eso es pecado. Al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Dejemos de hacer esas bromitas que solamente causan y lastiman el corazón de las personas. En los 7 puntos, a lo mejor mencionamos faltas o pecados que los consideramos como pequeñas faltas. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que por no corregir esas pequeñas fallas estamos a punto de arruinar nuestra vida. Porque a lo mejor están a punto de corrernos del trabajo. A lo mejor están esas pequeñas fallas. A lo mejor por esas pequeñas fallas la familia está a punto de ser destruida. A lo mejor por no corregir esas pequeñas fallas algunos familiares no aceptan convertirse en cristianos. A lo mejor por esas pequeñas fallas algunos se han alejado de la iglesia. A lo mejor por esas pequeñas zorras o faltas la iglesia no crece. Pero son fallas que a lo mejor todos tenemos y nos cuesta trabajo reconocer. Nos echamos la culpa el uno al otro, pero no reconocemos que yo he estado hablando, no reconocemos que yo he estado dando mal ejemplo, no reconocemos que hemos fallado en casa, como padres, como madres, como hijos. Esas pequeñas zorras son difíciles de pescar, son difíciles de reconocer como pecado. Ya vimos el ejemplo principal en este tema, las zorras pequeñas que representan aquellas fallas que nos parecen pequeñas, pero que han estado generando problemas con la esposa, con el esposo, con los compañeros de trabajo, con los miembros de la familia, con los hermanos en la congregación. En conclusión, hermanos, si cometemos un error y no lo corregimos,
y volvemos a cometer otro error y no lo corregimos, si volvemos a cometer otro error y no lo corregimos, esas son las pequeñas zorras, las cuales en este tema les llamamos pequeñas fallas. Y esas son las pequeñas fallas que como cristianos o cristianas debemos de pescar y arrojar fuera de nuestra vida. O sea que las debemos de reconocer como pecado y corregirlas antes de que destruyan tu vida, tu familia, tu matrimonio, o que sigan afectando el crecimiento de la congregación, o que afecten o que te están afectando hasta en tu trabajo. Así es, creo yo, que Dios nos permite ver el daño que pueden causar esas pequeñas fallas, con el objetivo de que nos corrijamos en aquello que le llamamos en este tema pequeñas zorras o fallas. ¿Tendrá usted alguna de las llamadas pequeñas zorras o fallas, las cuales son difíciles de pescar o reconocer como pecado? ¿Alguien podría tener una pequeña falla? Yo tengo un chorro y yo en eso trabajo y voy a trabajar. Esa impuntualidad que a veces mostramos, que a nosotros nos vale, que decimos, entonces esas impuntualidad también son pequeñas fallas, y en eso estamos trabajando. Yo puedo reconocer muchas. ¿Cuántas puede reconocer usted en usted? Póngase de pie, por favor. ¿Ya encontró un montón de fallas en el vecino? Cuando nos volvemos profesionales para encontrar las fallas de los demás, ¿sabe qué estamos haciendo? Juzgando. Nos hemos vuelto profesionales en el juzgar las fallas de los demás. Por eso es que les digo, no, yo no voy a decirle fulano, sutano, mangano, yo, etcétera. Yo tengo fallas, en eso voy a trabajar. Para bien de usted y de la iglesia, mejor busque las fallas que usted tiene, pídale perdón a Dios, pésquelas, pídale perdón a Dios y échelas fuera de su vida. Cierre sus ojos un momento, empieza a orar. Empieza a orar, porque tu vida no va a cambiar y tú no vas a corregir si no tienes la ayuda de Dios. La Biblia dice que si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Tu vida no va a cambiar ni va a ser transformada por casualidad. Tú tienes que pedirle a Dios que Él te ayude. Y si hoy Dios ha mostrado en que estás mal, pídele perdón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de mí y me perdones las fallas que yo he cometido, los errores. No soy perfecto, Señor, pero soy el blanco de las miradas, especialmente de los que juzgan y critican. Y a lo mejor esas personas que juzgan y critican están tropezando en mis fallas que yo tengo. Y tu palabra dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de tus hijos. Yo quiero pedirte perdón por mis fallas, las cuales a veces no he mirado la dimensión de ellas, el daño que puede causar, pero causan mucho daño. Perdóname, Dios, perdóname. Como seguramente te están pidiendo perdón algunos de los que están aquí, a lo mejor todos o casi todos. A lo mejor entre nosotros hay perfectos y tú los conoces, Señor. Pero si no los hay, ten misericordia de mí y de esta congregación y perdona los pecados que han cometido los servidores y servidoras, con sus actitudes, con sus acciones, con sus palabras. Perdona los pecados que hemos cometido en este lugar, todos los que servimos y te servimos a ti y servimos a tu pueblo aquí reunido. Perdónanos. A los de la alabanza, perdona las faltas que ellos han cometido. A los que atienden a los niños, perdona las faltas que ellos han cometido. A las porteras, perdona las faltas que ellas han cometido.
A los que trabajan en el talento, perdona las fallas que han cometido. A los que moderan, a los que predicamos, perdónanos. Y perdona a todos aquellos que están aquí hoy, que aunque no sirven en la congregación, pero se están congregando aquí. Perdona las fallas que ellos han cometido y límpianos y límpialos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal.